Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. Estamos realmente contentos con todos ustedes y agradecidos porque nos visitan semana a semana y además de eso estamos seguros que están orando por nuestro ministerio. Hemos recibido correos electrónicos, hemos recibido mensajes, hemos recibido mensajes de agradecimiento, en fin, testimonios hermosos de todas partes del mundo. Y eso nos causa placer, felicidad, saber que estamos llegando hasta sus hogares para ser de bendición. Dios me ha prometido, te bendeciré y serás bendición. Y con eso en mente, quiero agradecerles a todos aquellos que han visitado el link o el enlace que está allá abajo, donde dice que estamos en un proyecto del sitio web, proyecto sitio web. Visite ese link o ese enlace allá abajo y por favor, ayúdenos a hacer de mi escuela sabática, llevarla al siguiente nivel, para ser de bendición y bendecir a todos ustedes. Esta semana vamos a estudiar una lección que realmente es poderosa. El título es Unidad, vínculo del reavivamiento. Y vamos a estudiar y aprender cómo responder a la oración de Jesús. Muchos de nosotros podemos ser parte de aquellos que responden la oración. Dios impresiona los corazones de aquellos que desean hacer su voluntad. Y usted y yo podemos ser de bendición contestando la oración de Jesús. También esta semana vamos a descubrir cuáles son los ejemplos de unidad en el Nuevo Testamento. Como usted sabe, los seres humanos aprendemos viendo. Y vamos a ver en la lección de esta semana cuáles son esos ejemplos de unidad que se encuentran en el libro de los Hechos y están, por así decirlo, esparcidos en el Nuevo Testamento. Seguidamente vamos a aprender dónde están estos elementos del mensaje y de la misión. Si usted ha comprendido cuál es su misión, usted puede unirse a esa visión. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es el mensaje? Eso vamos a estar estudiando en esta semana. Seguidamente vamos a comprender por qué la organización de la iglesia es muy importante. Vamos a ver su estructura, cómo funciona la unidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo como un todo. Y vamos de una manera especial a disfrutar quiénes deben de alcanzar la unidad y cómo lograr esa unidad. Vamos a descubrir y disfrutar los ingredientes, la fórmula, el método, el sistema para lograr la tan ansiada unidad de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y disfrutemos de la lección que nos manda nuestro Padre Celestial. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versos del 1 al 3. La Biblia dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Aquí el Señor nos está invitando a que nosotros nos comportemos, nos está invitando a que nosotros andemos, a que nosotros actuemos en concordancia con la vocación con la cual fuimos llamados. Y nos está invitando ciertamente a que con mansedumbre y con humildad nos soportemos los unos a los otros. Y que de manera solícita quiere decir con el deseo de hacerlo, que tratemos de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Realmente cuando el Señor llamó a los 12 discípulos, llamó a 12 hombres que eran totalmente diferentes. Cada quien tenía su manera de pensar, cada quien tenía su manera de ver las cosas. Pero a pesar de sus diferencias, el Señor los llamó a que tuvieran unidad en el vínculo de la misión. Jesucristo le mostró a su iglesia primitiva una visión. Y ellos tenían que unirse
a esa visión para cumplir su misión. Hace algún tiempo escuché un comercial que me llamó la atención. Este comercial decía, una artista mexicana decía que la armonía hace la unión. ¿Qué dije? La armonía hace la unión. Cuando hay armonía, todo suena de una sola manera. Cuando hay armonía, todos hablamos una sola cosa. Cuando hay armonía, todos creemos una sola cosa. Y cuando hay armonía, hay unión. Y cuando hay unión, hay fuerza, hay poder. De tal manera que es crucial que entendamos que la unidad, el vínculo del reavivamiento nos va a llevar a la paz y a lograr a cumplir la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Así es que los conflictos y las divisiones y las luchas no crean un ambiente para alimentar el reavivamiento. Estos conflictos causan divisiones, causan diferencias entre los unos y los otros, y muchas veces hay lucha de poder. Hay quienes creen que tienen la razón absoluta, ellos tienen la verdad y la verdad total. Algunos creen que se debe de predicar en contra de la bestia, otros creen que se debe de hablar del Papa, de la persecución, que se debe de hablar de cosas que en realidad son ciertas. Pero realmente, ¿cuál es el mensaje del cual habla Apocalipsis 14? Hay un mensaje triangelical, es un mensaje evangélico. Y el mensaje evangélico, ese mensaje dice que debemos de predicar el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Son las buenas nuevas de salvación. Entonces viene por ahí alguien y dice, no, hay que predicar el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Y se van por otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos de llevar? Es un mensaje evangélico. Dejemos los conflictos, dejemos las divisiones, dejemos las diferencias, dejemos la lucha de poder y contestemos la oración de Jesucristo para poder llevar el mensaje triangelical que es el evangelio eterno. Sigo leyendo. Si los primeros seguidores de Cristo hubieran estado luchando por el poder, la obra habría sido bloqueada desde el comienzo. No hay que luchar. Es cierto, algunas veces hay celo entre hermanos. Es natural, pero no debemos de permitir eso. Y sigo leyendo. Donde reinan los celos, la envidia y la lucha por la supremacía, el poder del Espíritu Santo es retenido. De tal manera que cuando hay divisiones, no hay bendición. Descubramos qué nos dice la lección del día domingo y estudiemos este tema que su título es Responder la oración de Cristo por la unidad. Muy bien, qué hermoso es saber y darnos cuenta que el Señor Jesucristo oró por ti y oró por mí. En el libro de San Juan, capítulo 17, contiene la gran oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por la iglesia primitiva. Pero no oró solamente por sus discípulos, sino que oró, dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Está orando Jesucristo al Padre, dice, para que los guardes del mal. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la oración específicamente de Jesús fue para que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Para que el mundo crea. En otras palabras, la unidad de la iglesia es un testimonio irrefutable de que en realidad Dios está con nosotros. Y responder la oración de Jesucristo es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Cuando la iglesia primitiva nació desde los tiempos de Jesucristo y allá en el aposento alto, ellos tenían unidad. Leo literalmente, la unidad de los discípulos preparó sus corazones para la recepción de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Se cumplió la oración de Cristo en favor de su iglesia. Ellos renunciaron a sus diferencias, prevaleció el amor, las luchas fueron eliminadas. ¿Cómo podemos dar testimonio de estas cosas? Realmente la iglesia primitiva tenía un solo corazón, tenían una sola alma. Dice que vendían sus propiedades, se despojaron de ellos mismos, vendían sus propiedades
y traían el dinero por el cual ellos vendían las propiedades, lo traían a la iglesia. Y con ese dinero comían todos. Dice que se reunían en las casas, comían y oraban y daban gloria a Dios. Así es que ellos estaban juntos, unánimes. No había egoísmo. Se sostenían los unos a los otros. Pusieron a un lado sus ambiciones personales, sus actitudes abnegadas y su espíritu generoso. Los prepararon para recibir la plenitud del Espíritu Santo para la testificación. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio al mundo que estamos con Cristo contestando su oración? Bueno, sencillamente contestando la oración de Jesús. Como Él dijo, para que sean uno, Padre, para que el mundo crea. Por eso, al final de los tiempos, será predicado el Evangelio como por testimonio. Se va a ver el amor, se va a ver la unidad de la iglesia. No vamos a ver las diferencias que tenemos. Como tenían los discípulos, tenían diferentes maneras de ver la vida. Vamos a tener un solo blanco. Y ese blanco se llama Jesucristo. Notemos que el Espíritu Santo fue derramado después de que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. Cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas sus diferencias. Continuemos con la lección de esta semana. Entendamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es ejemplos de unidad en el Nuevo Testamento. Disfrutemos y descubramos qué es lo que nos dice la lección en este día. Muy bien. El día lunes es una lección que es crucial, en la cual nos puede llevar al reconocimiento cuál es nuestra condición dentro de la iglesia a la cual pertenecemos. En el mundo del Nuevo Testamento, en realidad en el siglo número 1, estaba dividido por castas sociales. En otras palabras, había igual que hoy, niveles sociales, los ricos, la clase media, los pobres, y había algo más, los esclavos, que era una condición muy terrible. Había divisiones hasta de géneros. El hombre tenía una posición superior que la mujer. Hoy es lo contrario. Bueno, parece ser lo contrario, pero en realidad hay una pugna de poder entre los géneros del hombre y la mujer. En aquel entonces el Evangelio le dio esperanza a la sociedad. ¿Por qué? Porque se enseñaron que todos los seres humanos teníamos un origen, teníamos un creador, y que ese creador, que era Dios, les había dado redención, no solamente a los ricos, sino a la clase media, a los pobres y aún a los esclavos. Se puso a disposición, o sea, la iglesia se puso a disposición de que todas las personas, por medio de la cruz de Cristo, eran libres de esas cosas. La cruz mostró que cada persona, no importa cuál sea su situación, la situación no importaba. Lo que importaba era que cada individuo era de gran valor a la vista de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ya no hay ricos, ya no hay pobres, ya no hay esclavos, ya no hay mujeres, ya no hay hombres, ya no hay judíos, ya no hay griegos. Todos somos uno en Jesucristo. No hay más diferencia, ni de género, ni de niveles sociales. Es hermoso la manera como el apóstol hace una analogía. Y dice, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, o sea, los miembros son las manos, los pies, la cabeza, los oídos, la boca, la nariz, los ojos. Cada uno de estos son miembros de un solo cuerpo, pero todos funcionan en unidad, en armonía. Si mi mano izquierda se lastima, mi mano derecha también sufre, mi mente sufre, mis ojos lloran, mi boca dice, ¡ay, me duele! Es una armonía total. Así es que, en realidad, nosotros tendríamos que estar en una posición bien clara, como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro blanco, Él es nuestra meta. Si usted escoge ir a la derecha o escoge ir a la izquierda, oiga, no se olvide que su blanco es Jesús. Por eso el apóstol Pablo hace una imagen bien tremenda. Dice, ¿qué imágenes podrían ser más poderosas para ilustrar la unidad de la iglesia? La que hace el apóstol. Pablo usa el cuerpo para ilustrar a la iglesia y sus miembros, las partes del cuerpo, están estrechamente vinculadas. Sus miembros están interrelacionados
y son mutuamente dependientes los unos de los otros. Así es que somos un cuerpo, el ejemplo de la unidad en el Nuevo Testamento, de la cual el apóstol Pablo hablaba. Pedro añade, o sea, el apóstol Pablo añade, la ilustración de un edificio espiritual, cuyos miembros son como piedras, ajustándose perfectamente a la construcción de un templo glorioso que glorifique o que glorificará el nombre de Jesús. De tal manera que los ejemplos de unidad que encontramos en el Nuevo Testamento se puede comenzar por los discípulos. La unidad de ellos fue tan armoniosa, tan íntegra, que el Espíritu Santo vino con poder y los llenó. Pero algo interesante que vemos hoy, es triste, pero tenemos que aceptar esta condición. Y deberíamos de arrepentirnos de esta actitud. Debemos que reconocer, eso es malo, nos divide y nos separa de Dios. Existen iglesias fragmentadas, iglesias divididas, iglesias en conflictos, en luchas de poder. Y esto es una vergüenza para el Evangelio. Por eso nos encontramos en San Juan capítulo 13, 34 y 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así es que cuando un miembro del cuerpo se duele, el otro miembro también sufre. Puede ser que esta mano me duela, la mano izquierda soba la mano doliente, y mis lágrimas surgen. ¿Por qué? Porque el cuerpo se duele todo. Así es que este ejemplo de unidad debe ser un ejemplo para entender que Dios quiere que tengamos unidad. Tenemos que tener armonía, para que esa armonía nos dé unión, y esa unión nos dé fuerza y poder para vencer. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es elementos de unidad, nuestra misión y mensaje. Muy bien, en este día vemos claramente cuáles son los elementos de unidad, los cuales son nuestra misión y el mensaje. Hay por allí muchas personas que en realidad quizás tienen buena intención al hacer la obra, pero la unidad que experimentaron los creyentes del Nuevo Testamento se basa en mucho más que una calidez emocional entre los miembros. Realmente hay un mensaje claro que dar y hay una misión exacta que cumplir. La comisión de Cristo de llevar el Evangelio al mundo entero absorbió las ambiciones personales de los primeros discípulos. La iglesia no puede alcanzar la comunidad con el Evangelio hasta que esté unida y en armonía para tener poder. Pero nunca se unirá hasta que se apasione por la predicación del Evangelio. Así es que no soy yo el importante en este asunto. El importante es el mensaje y el dueño del mensaje. No soy yo el que tiene el poder, es el Señor el que da el poder para poder cumplir con esta misión. Así es que Él es el poderoso, Él es el que tiene el mensaje. Dios es el dueño y Señor de todo lo que vive y subsiste. De Él es la misión de cumplir la misión y de Él es el mensaje. Así es que la misión es un gran factor unificador. Los primeros creyentes se unieron alrededor de la misión. Algunas veces en nuestras iglesias se dan algunos conflictos. ¿Por qué? Porque este quiere que se haga aquí, el otro quiere que se haga así, y cada quien da su opinión. Pero aquí la opinión suya, la opinión mía no tiene validez si no está amparado en este libro. Es Dios y solo Dios el que tiene la primera y la última palabra. Así es que las enseñanzas de Jesús proporcionaban el fundamento de la unidad. El apóstol Pablo tenía un mensaje claro: Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo mañana. Cristo vino, Él es el cumplimiento de la profecía. Cristo era el Mesías, Cristo vivió, sanó, liberó. Él era el Mesías, Él era el libertador. Ese era el mensaje de Pablo. Dice: Cristo vino y murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mensaje de los discípulos era: Cristo resucitó, Cristo vendrá en gloria, viene a juzgar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pablo decía: yo soy el primero. Así es que nuestra iglesia tiene un mensaje. En aquel entonces se le llamó la verdad presente, pero ahora han inventado muchos otros mensajes que no es el mensaje verdadero. Jesucristo de Nazaret
era el Mesías, era el libertador. Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre. Él es el de la profecía, Él es la profecía en sí. Así es que si el mensaje es mal entendido o distorsionado, su misión no será clara. La razón de la existencia de los adventistas del séptimo día es la proclamación del mensaje profético de los tres ángeles. ¿Cuál es el mensaje profético de los tres ángeles? Es bien claro. Vi volar por en medio del cielo, dice, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué tenía? Dice, el evangelio eterno. Son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Cristo es nuestro mensaje. Y también dice Apocalipsis 14, dice que otro ángel lo siguió. ¿Y qué traía mensaje este otro ángel? Dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Cristo viene a juzgar. ¿Qué? Sí, ya no viene como un niño, ya no viene para ser crucificado, ya no viene para ser maltratado, ahora viene con vara de hierro a juzgar y a reinar. Pero sigue diciendo el mensaje, dice, a ver a quién vamos a adorar. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. El mensaje es un llamado de atención a adorar al verdadero Dios. ¿Y el verdadero Dios cuál es? El que hizo los cielos y la tierra. Ese es el verdadero mensaje. Ese mensaje nos da unidad en la misión y ese es el verdadero mensaje que hemos de llevar a las almas que perecen. Así es que los invito a dar el verdadero mensaje. Hay por ahí algunos que van a decir, no, hay que dar el cuarto mensaje, el brazo derecho del Evangelio. Por favor, un mensaje de tres ángeles. Este es el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. Temed a Dios y darle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Ese es tu mensaje. Cristo viene a salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es la organización de la iglesia, estructura para la unidad. La lección del día miércoles es una lección que nos ayuda grandemente a entender lo que significa la organización de la iglesia, la estructura para tener la unidad. En el Nuevo Testamento se revela que la iglesia primitiva tenía una estructura organizada específicamente, y esta estructura ayudaba a preservar la pureza de la doctrina de la iglesia y a mantenerla concentrada específicamente en la misión. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, demuestra que un pequeño grupo de discípulos se reunió para resolver el problema de la distribución de alimentos. Entonces, fueron elegidos 7 diáconos para prácticamente solucionar este problema. Seguidamente podemos ver que cuando el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco, él realmente tuvo que obedecer al líder de la iglesia en ese entonces, o a uno de los líderes llamado Ananías. Este era un representante de la iglesia primitiva organizada. Después que Ananías bautizó a Pablo, el Espíritu Santo dirigió a Pablo para que se uniera a los líderes de la iglesia allí en Jerusalén. Cuando la iglesia primitiva nació y resultó que empezó a crecer, vinieron de Jerusalén, dice Hechos capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Óigame usted, había acabado la ley ritual allá en la cruz. En la cruz fue clavada la ley ritual. Y vinieron unos de Jerusalén diciéndole a los hermanos, a los nuevos conversos, a los gentiles, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés y que no guardaban la ley, no podían ser salvos. Entonces se levantó un problema allí en la iglesia. Empezaron a haber divisiones de doctrina, de enseñanza. Algunos decían, si no comen de esto, no se van a ser salvos. Si no hacen esto, no van a ser salvos. Y entonces se empezó a ver un problema. Entonces resultó que tuvo que haber un concilio allá en Jerusalén para ponerse de acuerdo toda la iglesia si estas enseñanzas eran verdaderas o una doctrina buena para la iglesia. ¿Y qué pasó? En ese concilio fueron enviados delegados de todas las iglesias, y esos delegados que llegaron para representar a las iglesias empezaron a discutir, a debatir
algo así como que lo que nosotros conocemos como la trienal. Y allí los líderes y los delegados discutieron el problema, porque los judíos de Jerusalén estaban enseñando a los hermanos que si ellos no judaizaban, no podían ser salvos. ¿Y qué pasó? Bueno, una vez que este grupo de representantes llegó a un consenso, escribieron su decisión en un acuerdo de la Junta y lo hicieron circular por todas las iglesias donde se había originado el problema. Y mandaron cartas a Antioquía, a Siria, a Sicilia y a todos los lugares donde había este problema. ¿Y qué es lo que pasó? Llegaron a una solución. Que los que quisieran circuncidarse, que se circuncidaran. Pero los que no sentían en su corazón circuncidarse, esto era saber a los gentiles, que no se circuncidaran. Entonces usted puede leer aquí en el libro de Hechos capítulo 15, que se levantó Bernabé, se levantó Pedro, se levantó Jacobo, y mira algo interesante que me impresiona. En el versículo 10 dice Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esas leyes, esos ritos, esos mensajes, fuera de los mensajes de los 3 ángeles, no tiene lugar, no prediquen eso. Eso no le sirve a nadie. Si a usted le sirve, que Dios lo bendiga. Así es que, entonces tomaron una decisión. La solución es que quien quiera judaizar, que judaice. Quien quiera guardar las fiestas, que las guarde. Pero a los gentiles, dice el apóstol Pedro, y dijo Jacobo, y dijo Bernabé, dijeron, si Dios le plació mandar el Espíritu Santo con poder caer sobre los gentiles, y el Espíritu Santo no los discriminó, ¿por qué ustedes van a discriminar a los hermanos mandando a que se circunciden, a que guarden las fiestas, a que guarden la ceremonia, a que crean esto, que se vayan al campo, que coman esto, que se vistan así? Por favor, Dios se agrada de toda nación y no hace distinción. Todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos. ¿Cuál es tu papel en la organización de la estructura de la iglesia? Si eres miembro de la iglesia, ¿qué parte del cuerpo eres? ¿Eres tú los pies que van a evangelizar? ¿Eres tú la boca que se abre para predicar? ¿Eres tú las manos que sirven? ¿Eres tú los ojos que vigilan y disciernen lo que está pasando para bendecir al pueblo de Dios? Por favor, esta lección es crucial. La organización. Dios estableció una iglesia, la iglesia primitiva. Jesucristo eligió a 12 hombres imperfectos, con debilidades humanas, pero era la iglesia de Dios. Mucho cuidado con señalar a la iglesia de Dios. Esta es la niña de los ojos de Dios. Esta es puerta del cielo y casa de Dios, como dijo Jacob. Ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Todo lo que la iglesia atare o desatare es poder de Dios, es la autoridad de Dios en esta tierra. Así es que la organización de la iglesia y su estructura nos ayuda a tener unidad. ¿Eres tú miembro de la iglesia? En el cuerpo, ¿cuál es tu lugar? Esa respuesta tienes que responderla tú y nadie más que tú. Aprendamos qué nos dice la lección del día jueves y descubramos cuál es el tema, que su título es Alcanzar la unidad. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. La lección del día jueves es una lección realmente poderosa y muy importante. ¿Por qué? Porque ella nos enseña cómo alcanzar la unidad de la iglesia, lo cual ha sido el anhelo, el deseo del corazón de Dios y de toda la iglesia que desea hacer la voluntad de Dios. Cuanto más nos acercamos a Jesús, tanto más cerca estamos los unos de los otros. Vemos con una nueva visión espiritual. El Espíritu de Cristo nos capacita para mirarnos unos a otros de modo diferente. Las cosas pequeñas que una vez nos molestaron recibe un marco nuevo por la gracia de Cristo. En otras palabras, cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas cambian. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando usted y yo vemos las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo, desde lo que es la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en su iglesia en el Pentecostés, las actitudes mutuas de los discípulos cambiaron dramáticamente. Y yo diría que hasta que ellos no tuvieron el Espíritu de Dios, ellos no podían verse como hermanos. Hasta que ellos se vaciaron, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cada cristiano veía a su hermano de una revelación de amor y de la benevolencia divina.
solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación, hacia olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes es revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Hay realmente cosas interesantes. Hace algún tiempo estuvimos la iglesia a la que yo asistía con el pastor y unos hermanos en un campamento, donde era un campamento para laicos, para hermanos que daban estudios bíblicos, que daban conferencias, que daban campañas. Y ahí nos encontramos en una mesa comiendo un grupo de hermanos con otros hermanos de otras iglesias. Estando ahí empezamos a hablar de algunas cosas de fe, de principios doctrinales, de enseñanzas de la Biblia. Pero había en la mesa un hermano que estaba distraído, su cabeza estaba cabizbaja, estaba todo como deprimido. Al mediodía, a la hora de comer, nos dimos cuenta que el hermano no estaba allí. Primero nos dimos cuenta que él no participaba en la conversación. Después nos dimos cuenta que él no estaba en la reunión. Entonces nos preguntamos, ese hermano es como medio raro, ¿no? Como que no le gustan las cosas de la iglesia. Pero a la hora de comer, a mediodía, cuando nos reunimos, nos dimos cuenta que él salió de emergencia, porque el pobre tenía un familiar enfermo que estaba moribundo y sufriente. ¿Qué pasó? Nosotros nos dimos cuenta que el hombre estaba en necesidad, que necesitaba no solo de nuestra oración, sino de nuestro apoyo emocional, espiritual y darle ánimo. Es fácil ver a los otros de otra manera, pero cuando conocemos lo que está pasando con ellos, podemos aprender qué es lo que en realidad ese hermano, ese ser humano necesita de nosotros como ayuda. Hay tres cosas muy importantes que la iglesia debe hacer para mantenerse unida. Uno de ellos es orar. Cuando la iglesia ora unida, permanece unida. Cuando la iglesia estudia la Biblia en conjunto, crece en fe en conjunto. Y cuando la iglesia predica en conjunto, oiga, hasta el enemigo huye. ¿Por qué? Porque es necesario tener unidad para que tener más fuerza. Recuerde, la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Tiene que haber armonía para haber unión y tiene que haber unión para que haya fuerza. La unidad de la iglesia se alcanza como lo hizo la iglesia primitiva, orando en las casas, leyendo la Biblia en las casas, comiendo juntos, orando juntos, cumpliendo la misión juntos. Alguna vez leí en un periódico una cosa divertida acerca de una caricatura llamada Mafalda. Estaba una persona allí escribiendo, creo que era Manolo, escribiendo, cambiemos al mundo. Y Mafalda quedó viendo el rótulo y dijo, ¿y qué pasaría si en vez de cambiar al mundo, cambiáramos nosotros? Oiga, qué tremenda sabiduría. Así es que, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu mensaje? No podemos cambiar el mensaje, no podemos cambiar nuestra misión. Lo que nosotros tenemos que hacer es conformarnos a la voluntad de Dios, uniéndonos en fe, acercándonos al Señor Jesús, y así vamos a lograr la unidad de nuestra iglesia y la bendición que tanto anhelamos. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana, veamos qué nos dice el final de esta lección y recibamos total bendición. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La unidad, vínculo del reavivamiento, nos ha enseñado que verdaderamente los seres humanos somos diferentes. Cada quien, de acuerdo al don que recibió, puede ministrarlo conforme a la medida de fe. Y los 12 discípulos fueron 12 hombres, los cuales Jesucristo llamó para organizar a la iglesia primitiva, aunque ellos eran diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar. A pesar de la diversidad de su forma de ver la vida, Dios los llamó con un propósito para cumplir una misión, porque Dios les había dado una visión. Para estudiar y meditar, en estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, esos hombres, de diferentes características naturales y hábitos de vida, necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción a Cristo. Cristo se propuso conseguir esa unidad
Con este fin, trató de unirlos a Él mismo. La iglesia es como un jardín. En el jardín hay diferentes tipos de flores. Hay rosas, hay claveles, hay jazmines, hay amapolas, en fin, margaritas, de todo tipo de flores. Tenga usted cuidado, porque las rosas tienen espinas. Y aunque las rosas todas son bonitas, cada una tiene diferente color, diferente sabor, diferente perfume. Así es que la iglesia es un jardín donde usted y yo somos bienvenidos para estar unidos en oración, leer la palabra y, ¿por qué no?, cumplir la misión juntos. La lección de esta semana nos enseñó 5 conceptos maravillosos que, a mi juicio, pueden ayudarnos a alcanzar la salvación de nuestras almas. Por ejemplo, estudiamos cómo responder la oración de Cristo. Cristo oró en San Juan capítulo 17: Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes, que les des, que los hagas uno, Señor, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste y que yo los he enviado a ellos. Nosotros debemos de contestar la oración de Cristo. También descubrimos el ejemplo de unidad en la iglesia en el Nuevo Testamento. Tanto pobres, tanto ricos, tanto esclavos, tanto clase media, mujeres, hombres, ya no existen. Todos somos uno en Cristo Jesús. No hay diferencia, no hay judío, no hay griego. Eso aprendimos esta semana. También aprendimos el concepto número 3, elementos de la unidad. Nosotros podemos unirnos. Usted puede unirse a un grupo de hermanos, a un grupo de hermanas, pero no para hacer cosas diferentes que están fuera del lugar de la iglesia. Usted puede unirse a lo que es la visión, a cumplir la misión y a predicar el mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. No hay otro mensaje. No invente que hay un cuarto mensaje. Ese mensaje no es el de Apocalipsis 14. Y usted lo sabe de lo que estoy hablando. También comprendimos que la organización de la iglesia tiene una estructura. Y esta estructura está bien clara. Somos los brazos, somos las manos, somos los pies, somos los ojos. Todos somos el cuerpo de Cristo. Somos los miembros los unos de los otros a fin de cumplir la misión de la visión que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y disfrutamos también del concepto número 5. En él disfrutamos cómo alcanzar la unidad de la iglesia. Es orando, leyendo la palabra y predicando juntos que alcanzamos la unidad de la iglesia. La iglesia primitiva se reunía en las casas para orar. La iglesia primitiva se reunía en las casas para leer. La iglesia primitiva se reunía en las casas para predicar, para comer juntos, para asociarse unos con otros, a fin de alcanzar la unidad anhelada y deseada por nuestro Padre Celestial. Esta semana aprendimos de la lección unidad, el vínculo del reavivamiento, que nosotros podemos ser una iglesia unida y que una iglesia unida es una iglesia llena de victoria. Esta fue la lección número 7. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8 con su título, que es Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.